Tuvo que agarró 12 piedras que simbolizaban, ¿qué dijimos la semana pasada? Las 12 tribus de Israel, porque Dios siempre ha querido la unión de su pueblo y todavía hoy quiere la unión de su pueblo. Amén. A Dios no le gustan las divisiones porque eso debilita. Cuando un cuerpo se separa, se debilita. Amén. Vimos en el mensaje de las ovejas, cuando una oveja se separa del rebaño, queda a la merced del lobo. El lobo se la puede comer porque no tiene la protección de los demás. Lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Cuando hay un grupo que se sale, ¿verdad? Se separa del otro, hay debilidad y están más propensos a ser comidos por el lobo. Y Dios siempre ha querido la unión del pueblo. Bueno, las 10 tribus se habían separado de las otras 2 y Elías agarró no 10 y no 2, sino que agarró 12. Una piedra por cada tribu y lo limpió porque ese altar hacía mucho tiempo que no se usaba. Lo limpió, sacó las moscas, las arañas, todo lo que había ahí que no tenía que estar ahí. Elías lo sacó y Elías hizo una simple oración. No tuvo que gritar, no tuvo que cortarse las venas, no tuvo que estar orando 3 horas, sino que Elías hizo una oración sencilla, en alta voz para que el pueblo la escuchara, porque quería aumentar la fe del pueblo. Amén. A veces que oramos en voz alta no porque Dios no nos oye, sino porque las demás personas se motivan o la fe crece cuando estamos orando así. Y la oración de Elías, ¿quién me la puede leer de la lección pasada? ¿Qué fue la oración que hizo Elías? El verso 36 y 37 del capítulo 18 de Primera de Reyes. ¿Alguien lo puede leer en voz alta y fuerte? Giovanni, léelo, por favor. En esa oración hay una oración sencilla, pero que hay varios puntos bien importantes. Primero, él cuando oró se refirió a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, del pueblo que estaba ahí. Dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, o sea, que no hay Baal que valga. Aquí el Dios es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Número 2, que yo soy tu siervo, que si yo estoy aquí es porque tú me has mandado, no es porque yo lo quiero hacer, sino que estoy aquí en obediencia. Número 3, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amén. Y cuando dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que este pueblo conozca que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y dice la Biblia, ustedes ya saben la historia, que en ese momento cayó fuego del cielo, que aunque Elías había hecho una zanja alrededor del altar y lo había llenado de agua, dice que cuando cayó ese fuego consumidor, consumió el holocausto y toda el agua que estaba en la zanja también se secó, la lamió, no quedó nada. Y entonces, viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Cuando el pueblo de Israel vio lo que pasó en ese lugar, ¿qué hicieron? Dice el verso 39, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. O sea, es como reconocer ya no más Baal, de aquí en adelante solo Jehová. Si nosotros hubiéramos sido Elías, piense usted como que usted fue Elías. Y voy a hacer una pregunta no para que me la contesten, sino para basar en eso la clase de hoy. Si usted hubiera sido Elías, ¿qué hubiera esperado usted de este momento en adelante de parte del pueblo? ¿Cuáles hubieran sido sus ilusiones? ¿Cómo qué, hermano Longo? Eso hubiera sido lo lógico. Amén. Bueno, Jezabel no estaba. A Jezabel le contaron después lo que había pasado. Ajá.
Ustedes saben que a veces uno, hablando, vamos a decir, en términos materiales, usted a veces planifica una actividad con su familia quizá, y usted en su mente se hace la imagen de lo que usted quiere lograr de esa actividad, y usted ve todo el mundo feliz, todo el mundo compartiendo, todo el mundo alegre, que todo sale bonito. Pero casi nunca las cosas son como nosotros las imaginamos. Pues no vayan lejos, en términos espirituales, a veces nosotros tenemos ilusiones y nosotros pensamos que las cosas se van a resolver así. Y yo pienso que Elías pensó que después de este gran milagro que Dios había hecho, de enviar fuego del cielo, lo más lógico hubiera sido que hasta el rey hubiera caído postrado en tierra. Que el rey Acab hubiera dicho, realmente yo estaba equivocado, mi mujer, ¿verdad? Tengo que ir a hablar con ella y convencerla de que Jehová es Dios de Israel y que no son los Baales. Elías, al ver ese gran milagro, me imagino yo, ¿qué es lo que Elías esperaba? ¿Verdad? Que una conversión total del pueblo, un arrepentimiento de todo lo que habían hecho y una vuelta completa y volver otra vez a adorar a Dios. Pero después que pasó esto, que Elías mató a los profetas de Baal, los degolló como gallinas, les cortó el cuello, así. Dice que después de eso, Elías le mandó a decir a Acab, mira, va a llover, pero no va a llover poquito, va a venir una inundación, así que no te quedes en el valle porque te puedes quedar sin salida. Puedes morir en la inundación. Después de haber hecho 3 años y medio de sequía total, de sequía que ni el rocío de la mañana caía sobre la tierra, o sea, era una sequía total. Entonces dice que Elías se va a orar, y a mí siempre me llama mucho la atención esa partecita ahí, cuando Elías se va con su siervo, y dice que pone su cabeza sobre sus rodillas, y le dice al siervo, él estaba convencido de que iba a llover, él no dudaba de que iba a llover, porque Jehová se lo había dicho, y este hombre no dudaba de la palabra de Dios. Ajá. Sí. Ajá. Pero ya Elías lo ha dicho en este momento, ya Elías le ha dicho acá, va a llover, va a llover. Él no ve una nube todavía, pero él ha declarado la palabra de que va a llover. Amén. Yo no sé si me entienden. Cuando Dios te dice una cosa, tú no puedes esperar a ver una señal de que eso va a ocurrir. Porque entonces eso no es fe. Eso no es creer a la palabra de Dios. Elías le creyó a Dios aunque él no veía ni una nubecita en el cielo. El cielo estaba claro, claro, claro. Azulito, azulito, y el sol brillante. Un calor intenso. Todo el mundo sudaba como cochino, como dice Betty. Todo el mundo estaba sudando porque hacía una calor horrible. 110, 115 grados, estilo Las Vegas. Y entonces Elías se va a esa montaña con su siervo, pone la cabeza sobre sus rodillas, orando a Dios para que Dios, ¿verdad?, cumpla su palabra. Y le dice al siervo, ve a ver si ves una nube. Y el siervo dice, a la verdad que mi Señor, yo no veo nada. El cielo está tan claro como el día de ayer. Y así volvía Elías y oraba otra vez. Fíjense cómo se manifiesta la fe de Elías también. Porque a lo mejor si es uno de nosotros, a la tercera vez dice, yo creo que me equivoqué, no va a llover. Pero Elías siguió creyendo la palabra de Dios. 7 veces mandó a su siervo. Y en la 7ª vez es cuando el siervo le dice, mira Elías, yo veo una nubecita por allá bien lejos. Eso debe estar por allá como por Mayagüez. Esa nube debe estar levantándose de Mayagüez por allá. Y es como el tamaño de una mano. Pero ¿qué dice el verso? Que esa es la señal de que la lluvia viene. Una nube tan pequeñita, dice que en pocas horas el cielo todo se nubló. Se llenaron las nubes, y no eran nubes blancas, eran nubes grises que ya están a punto de exprimirse y caer. Y de momento empezó a llover a cántaros. Otra señal para Acab. Otra señal más para el rey Acab, para que reconociera que Jehová lo que dice se cumple. Había visto 3 señales grandes. Primero, que Dios dijo que no iba a llover y no llovió.
luego que descendió fuego del cielo. Y ahora cuando Elías dice que va a llover, llueve de verdad. Entonces cuando esto pasó, Acab se regresó a su casa. Yo no sé cuántos días él se tardó en llegar a su casita, a su palacio, donde él era el que mandaba los pantalones a lavar, donde él esperaba a su esposa Jezabel. Digo porque ahí quien mandaba era Jezabel, él no mandaba nada. Y entonces, cuando él llega a su casa, él le cuenta a su esposita querida y cariñosa y una mujer tan espiritual, le contó lo que el profeta Elías acababa de hacer, cómo había degollado a los 450 profetas de Baal. Pero me imagino que le contó también que el fuego bajó del cielo. Yo me imagino que la historia fue completa. Le dijo, los mató, pero es que Jehová envió fuego del cielo, consumió el holocausto y Baal no envió nada. Y la mujer se convirtió y creyó en Dios. No, eso era lo que Elías esperaba. Dice que la mujer le ha dado una rabia, una furia, al oír lo que Elías había hecho con los profetas que ella había traído, que ella tenía en su pueblo. Vamos a principio del capítulo 19. Dice, envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, estas palabras van con todo el coraje posible, así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ¿lo está qué? Lo está amenazando de muerte, pero una muerte terrible. O sea, le está diciendo, así como degollaste a los profetas de Baal, así mismo mañana tú vas a estar muerto. ¿Cuántos hombres hay aquí que se creen muy valientes y que se atreverían a enfrentar esta amenaza? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Qué pasó? Solo quedamos nosotras, hermanas. Así dijo Pablo, solo quedamos nosotras. ¿Ok? Dice que cuando Elías escuchó esta palabra de esta mujer, se dio cuenta de que el corazón de esta mujer realmente estaba mal, era malvado y que el enemigo era el que vivía en el corazón de ella. Porque de verdad, el milagro que ocurrió ahí era para que toda la nación se hubiera convertido, el rey Acab, ella también. Pero no fue así. Cuando Elías escuchó eso, dice el verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue ¿para qué? Para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Okay? Vino con su criado hasta Berseba, que es parte de Judá, pero al criado le dijo, tú quédate aquí, mijo, yo sigo mi huida para allá. Y Elías dice que se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando nosotros leemos ese verso, ¿qué pasa por su cabeza? Cuando usted lee ese verso, cuando Elías dice, ya yo me quiero morir, ya llévame, quítame la vida. Estaba desalentado, deprimido, ¿qué más? Frustrado, ¿qué más? Asustado también, asustado. Solo, soledad, ¿qué más tú piensas, Carlos Andrés? Se sentía derrotado, quizás fracasado. Fíjense todo lo que nos hace sentir la carne después de haber tenido una victoria espiritual tan grande como la que tuvo. ¿Sí o no? Porque acababa de tener una victoria increíble delante del pueblo. Y la lección hace referencia, y eso lo hemos vivido todos. Yo no sé, Carlos Andrés, si le ha pasado a los que predican, después de tener una bendición bien fuerte, que Dios te ha bendecido mucho, viene como, a tu cuerpo viene como un cansancio, como un debilitamiento. A veces hasta pensamos que no hicimos lo correcto, lo que teníamos que hacer. Yo no sé si a Carlos le ha pasado. A mí me ha pasado a veces, yo a veces he preparado mensajes y yo en mi mente yo creo que hago como Elías.
yo digo, oye, este mensaje, como a mí me toca mucho, yo digo, no, con este mensaje la gente va a llorar, la gente va a pasar al frente, la gente va a cambiar, esto va a pasar. Y entonces cuando no sucede lo que uno piensa, uno se va triste. Uno se va triste porque uno piensa en la carne. Uno tiene que pensar que quien hace la obra es Dios y que no siempre va a resultar de la manera que nosotros creemos, pero que la palabra de Dios no está perdida. Esa palabra fue dada y esa palabra cumplirá su propósito. Amén. Entonces, así que usted no se sienta mal si usted hace algo por el Señor y usted pone toda su energía, está toda la adrenalina segregada y usted va con mucha emoción. Y después que pasa todo, usted dice, ¿y ahora qué? Y usted se siente como tan cansado, frustrado, como que usted dice, a lo mejor yo hice algo que no estaba bien o a lo mejor lo debí haber hecho de otra manera, pero no. Eso le pasa a todos. Dice aquí, la condición humana de Elías salió a relucir porque sintió temor de morir en manos de una mujer. No le tuvo miedo a los 850 hombres y le tuvo miedo a esta mujer. Solo que le mandaron a decir, si la ve cara a cara, ¿cómo sería? Se derrite el hombre ahí. ¿Sí? Quizá porque conocía, lo que pasa es que lo agarró en ese momento de la bajada de la emoción de lo que pasó. O sea, lo agarró en el momento que había llegado a la cúspide cuando mató a los profetas y va en la, en la bajada de las emociones. Dice que, ajá, poder. Ella tenía que tener asesinos por toda la nación y él no iba a saber quién venía a matarlo y quién no, entonces tenía que irse a un sitio que no lo encontraran. Entonces, eran los sicarios, venían a secuestrarlo, lo iban a tapar la cabeza, se lo iban a llevar y lo iban a matar. Primero lo iban a torturar y después lo iban a matar. ¿Qué? Bueno, la actitud de Elías, él lo hace porque quiere salvar su vida. Anteriormente el Señor lo había mandado a Kerit, al arroyo de Kerit, después fue a Sarepta donde estaba la viuda que lo sostuvo, pero ahora Dios no le dijo que se fuera a ningún lado. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora es él el que huye, pero Dios no le ha dicho a él que se vaya a ningún lugar. Pero puede ser también que Elías, después de esta gran victoria que tuvo, él decidiera, bueno, yo necesito un momento a solas con mi Dios. Ajá. Ajá. Los de Astaré. Uh-huh. Nadie va a ir para allá. Sí. Bueno, es que, ¿sabe? Es un instinto de preservación de vida. Pero seguimos. Puede ser que Elías haya decidido, porque después de grandes victorias a veces uno quiere un momento a solas, ¿verdad? Después de una administración fuerte donde Dios te ha usado fuertemente, tú necesitas como un aparte, o sea, irte aparte con Dios, adorar, a darle gracias por lo sucedido, ¿verdad? Posiblemente que Elías pensó, porque Elías no se dirigió a cualquier monte. Elías se fue nada más y nada menos que al monte Oreb. ¿Y si ustedes saben lo que es el monte Oreb?
Hay un corito que decía, allá en el monte Oreb la zarza ardía, allá en el monte Oreb la zarza ardía y no se consumía. Moisés quería saber. Ah, por eso, se equivocaron ustedes. Ajá. El monte Sinaí, y dice el comentarista, yo no sé si sea cierto o no, ¿verdad? Son suposiciones interpretando que posiblemente en la mente de Elías estaba la idea de que él iba a ser como un segundo Moisés. Moisés sacó al pueblo de la esclavitud y a lo mejor él pensó que él iba a sacar al pueblo de la idolatría. ¿Ok? Y que él pensó que así como Moisés los sacó a la libertad, él iba a sacar al pueblo de la adoración a Baal. Cuando él ora en el sacrificio, él dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Es la misma fórmula, dice aquí, que se usó cuando Dios se le reveló a Moisés en Éxodo 3:6. A Elías Dios le concedió una manifestación de fuego, así como Moisés vio la zarza que ardía y no se consumía. ¿Okay? En el caso de Elías también vio descender fuego del cielo. Amén, pero en el caso de él consumó el holocausto completo. De manera que él también necesitaba ir al lugar donde Dios se le había revelado a Moisés cara a cara. El viaje de Elías lo hace en medio de una gran depresión, ya dijimos, desánimo, frustración por lo que antes había ocurrido. Elías desea morirse y le pide a Dios que se lo lleve. Yo no sé si alguna vez usted le ha pedido a Dios que se lo lleve. Pero yo sí, algunas veces, hace años, cuando uno tiene un sufrimiento muy fuerte, uno ya no quiere sentir eso y uno dice, ay Dios mío, llévame. Pero uno no intenta quitarse la vida, uno dice, Dios, llévame. ¿Ok? Uno lo que ya quiere es terminar de sufrir, cerrar los ojos, dormir, descansar. Elías pensó que el avivamiento vendría inmediatamente después de que bajó el fuego del cielo, pero todo lo que le esperó fue amenazas de muerte por parte de Jezabel, además de un pueblo que no tenía el valor de enfrentarse al rey Acab. El pueblo reconoció que Jehová es Dios, pero nadie se le enfrentaba a Jezabel ni se le enfrentaban a Acab, ni siquiera aquellos profetas de Dios que habían en el pueblo, porque habían profetas. Más adelante Dios le dice a Elías que habían más de 7,000 rodillas que no se habían doblado delante de Baal, habían como 7,000 que se habían mantenido fieles a Jehová. Pero eran personas cobardes que no tenían el coraje de hacerle frente al rey, porque sabían que el rey los iba a matar. Dios le dice a Elías, ¿qué dije yo? No, Dios le dijo a Elías, ok. Vamos a leer versos 5 y 6. ¿Qué fue lo que hizo Elías después de decir, ¡ay, Dios mío, quítame la vida, llévame contigo! Yo siempre me acuerdo que, yo no sé si las mamás que están aquí, cuando los niños empiezan a pelear, cuando los niños son chiquitos, alguno de ustedes, si su mamá alguna vez dijo, ¡ay, Dios mío, llévame! Estos muchachos me vuelven loca. Pero dice el verso 5, que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Los que han sufrido depresión alguna vez saben que la depresión ocasiona mucho sueño. Un sueño que como que te domina, que tú no lo puedes controlar. O te da insomnio o te da un sueño horrible, que tienes sueño a todas horas. Es como un mecanismo de defensa para descansar la mente. Y el verso 6 dice, entonces él se durmió debajo de una planta y vino un ángel. El ángel lo tuvo que despertar porque el hombre no despertaba. Levántate y come. Y cuando él se despertó, abrió los ojos y ahí había una ¿qué? Así en la cabecera, así en la almohada había una torta. Una torta con carne asada, con jalapeño, con aguacate, con tomate, con lechuga, con todo. Ahí estaba, no era otra torta, era una torta cocida. Dice que habían ascuas, o sea, ahí había habido fuego, lo habían cocinado ahí. Y dice que vasija de agua, y dice que Elías comió y volvió y se volvió a dormir. Es más, yo creo que Elías pensó que él estaba soñando, que él estaba comiendo en el sueño. Ustedes saben que en los sueños uno se levanta, camina, va al baño y sigue con el mismo dolor y uno dice, ¿por qué tengo dolor si ya fui al baño? Y uno cree que se levantó y no te has levantado, todavía estás durmiendo en la cama. Y a veces comes y como que no te llenas y sigues con el hambre y dices, ¿pero por qué no se me quita el hambre? Porque estás durmiendo todavía. Y yo creo que Elías pensó que él estaba durmiendo y que en su hambre, porque tenía que tener hambre, estaba agotado físicamente,
La administración que había tenido era fuerte y cuando una persona ministra, sus energías se gastan, hermano. Cuando una persona está aquí y ministra y ora, ¿verdad, Carlito? Cuando tú oras por la gente, tú quedas bien cansado, uno queda bien cansado. Es como que todo salió de ti y ya quedaste sin nada. Entonces Elías estaba cansado, con sueño, hambriento y depresivo también para completar. Tenía fatiga de la carne. Tenía fatiga el hombre, había que hospitalizarlo y meterle suero. Elías deseaba morirse, ya eso lo dije. Entonces, Elías, al analizar la situación de él ante un rey desobediente, un rey corrompido, pecador, la amenaza de muerte por parte de Jezabel, la intensidad de los eventos, el cansancio de aquella larga jornada, el hambre, la sed, su soledad. ¿Qué humano no se sentiría desfallecer ante esa situación? Porque a veces nosotros juzgamos y decimos, ¿cómo es posible que Elías, un siervo de Dios, un profeta de Dios, que Dios lo usó de forma tan grande, se hubiera deprimido, hubiera permitido la depresión? Todo esto, estaba cansado, hambriento, con sueño, triste, frustrado, desanimado, y todo eso. Era un ser humano igual que usted y que yo. El día de hoy, cuando los problemas son serios y complicados, hasta los mismos siervos de Dios sienten tan pesada la carga que piensan claudicar. No es uno solo, ha sido muchos los que yo he oído que cuando viene la lucha y viene este momento de depresión, lo primero que viene a la mente es tirar la toalla. Ya no lo hago más. Como líder, los líderes que hay aquí, llegarán momentos en su liderato que ustedes se van a sentir fatigados y lo primero que viene a la mente es, ya no puedo seguir, que lo haga otro, ya no tengo fuerzas. Pero entonces puede ser que te pase lo mismo que le pasó a Elías. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás cuando Jonás fue a Nínive? Este iba depresivo, pero porque no quería que que Nínive se arrepintiera. Era otra cosa. Él quería que Dios mandara fuego del cielo. Era al revés y quería que Dios los quemara. Entonces se enojó porque Dios los perdonó. Entonces Jonás, después de eso, le dice a Dios, te ruego que me quiten la vida. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Otro más que se deseó la muerte. Si usted se la desea, no la busque, déjela que llegue solita. ¿Ok? Porque ya ahí es pecado. ¿Ok? El pensar que usted se quiere ir de este mundo no es pecado, pero que usted busque cómo irse, ya sí es pecado. Ajá. Aunque Jonás y aunque Moisés, yo pienso que en un momento también, y aunque Elías en un momento determinado quisieron morirse, ninguno de ellos intentó quitarse la vida por su cuenta. La petición de Elías era comprensible en un tremendo estado de depresión, pero no era atendible por parte de Dios. Aunque Dios escuchaba que Elías le decía, llévame, quítame la vida, esa oración Dios no la escuchó. Esa oración Dios no se la quiso contestar a Elías. Entonces, Dios estaba preocupado por Elías porque Dios conoce nuestra condición emocional. Dios conoce cuando estamos en un estado ya a punto de desfallecer. Y como Dios lo sabía, Dios envió socorro para el profeta. ¿Qué fue lo que envió? Un ángel. Un ángel que le diera algo de comer a Elías. Y, ajá. Ajá, ¿sí? Tiene dos reacciones. Claro. Vio en lo de quitarle la vida, Dios lo que ve es como nuestra ignorancia y nuestra desesperación.
pero lo que viene después de la oración sí lo escucha. Verso 7 dice, y volviéndose, porque cuando Elías se volvió a dormir y se volvió el ángel otra vez, la segunda vez, y lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Elías pensaba que ya él había terminado su misión, que ya matando a los 450 profetas, ya el trabajo de Elías se había terminado. Pero Dios le estaba diciendo otra cosa. Dios le dice, no, mijito, levántate. Largo camino te resta. Dice, se levantó pues, comió y bebió. Y ya si ahora nos dice, fortalecido con aquella comida, ¿qué pasó? Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tan nutritiva fue esa torta. Tan nutritiva era esa torta que Elías pudo caminar 40 días y 40 noches sin comer nada más. ¿Tú quieres una torta de esa? Y no tener que cocinar en 40 días. Bueno, se fortaleció de tal manera su cuerpo que Dios lo fortaleció de una manera increíble y él se fue al monte Horeb. Cuando nosotros estamos en estados de desánimo, déjenme decirle que Dios está presto para concedernos experiencias que son pruebas palpables de su providencia. Es cuando Dios se manifiesta y podemos ver su mano. En esos momentos en que nos sentimos desfallecer. Y eso lo sentimos todos. Eso no es que lo siente el miembro y no lo siente el pastor o no lo siente la junta. Lo sentimos todos. Somos seres humanos. Y son nuestras emociones que a veces nos quieren traicionar. ¿Ok? Entonces Elías deseaba morirse, pero Dios le concedió que con una sola comida y una sola bebida lograra lo que normalmente se logra con 120 comidas, porque son 40 días, 3 veces al día son 120 comidas. Mas sin embargo, él con una sola comida pudo caminar todo eso. Fíjense que, ¿quién más ayunó 40 días? ¿Y quién más? ¿Quién? Elías, Jesús y ¿quién más? Y Moisés. Son los, hasta donde yo me acuerdo, si alguien se acuerda de alguien más, los 3 personajes de la Biblia que ayunaron 40 días. ¿Sí o no? ¿Y dónde los vemos a ellos 3 juntos? ¿Dónde están ellos 3 juntos? En la transfiguración, cuando Jesús va a orar, que se lleva a sus 3 discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Así era? Pedro, Juan y Jacobo. Se los lleva y le dice, velen, oren. Y Jesús se va a orar y dice que Jesús se transfiguró y nos cuenta la Biblia que ahí aparecieron Elías, Moisés y Jesús. Y Pedro lo vio y Pedro se emocionó y Pedro dijo, vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer una enramada. Y nos quedamos aquí para siempre. Eso es como cuando usted entra en una bendición del Espíritu y usted dice, ¿para qué voy a abrir los ojos? Me quiero quedar aquí. ¿No les ha pasado eso? Que usted va a un servicio y está tan glorioso y usted se está gozando tanto y usted tiene los ojos cerrados porque si abre pues entra la realidad. No, usted quiere quedarse ahí en el Espíritu flotando, volando, ¿verdad? Y usted no quisiera. Pues eso le pasó a Pedro también. Pedro dijo, ¿para qué nos vamos a ir de aquí? Quedémonos aquí. Y ellos conocieron que era Elías y Moisés, los conocieron. ¿Será pura coincidencia? Dios tiene planes en todo, ¿ok? En Dios no hay casualidades. ¿Ah? Ok. El paralelo que se establece entre Elías y Moisés crea la posibilidad de una asociación directa entre ambas experiencias con referencia al monte de Dios, que es Horeb. Dice que Moisés entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, en los cuales estuvo sin comer pan ni beber agua. ¿Para qué más? Ante la presencia de Dios, ¿para qué quiere uno comer? Durante esos 40 días es cuando Moisés recibió ¿qué? Las tablas de la ley. Cuando Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Dice que algunos ven una referencia indirecta a los 40 años de Israel, que Israel anduvo en el desierto, en los cuales el pueblo fue sustentado con pan de nobles, como dice Salmo 78, 25.
El texto griego del Antiguo Testamento dice con pan de ángeles, que Israel fue alimentado con pan de ángeles. Asimismo Elías fue alimentado con pan que le llevó el ángel. Vamos a leer el verso 9 al 14 para ver qué pasó después. Ya vemos que Elías camina 40 días y se va al monte Horeb. Dice que cuando llegó al monte Horeb, ¿a qué creen ustedes que él iba al monte Horeb? ¿A qué iba Elías al monte Horeb? ¿A orar? ¿A encontrarse con Dios? ¿A tener una experiencia nueva? Iba huyendo, claro. Ahí va. ¿Le había dicho Dios que se fuera para el monte Horeb? ¿Le ordenó Dios como en las ocasiones anteriores, vete al monte Horeb que ahí voy a hablar contigo? No. Esto fue una decisión del mismo Elías. Dice, y allí dice que llegó al monte Horeb, al monte de Dios. Allí, ¿qué hizo? Se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Lo que me dice a mí que Dios no lo mandó a esconderse en esa cueva. A veces nosotros nos queremos esconder también. No necesariamente porque él no se ha salido de la voluntad de Dios, simplemente que tomó la decisión de huir y escapar. Pero viene de hacer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y Elías quiso resolver la amenaza de muerte escondiéndose en una cueva. Y el Medio Oriente está lleno de cuevas. Eso ahí hay cuevas por donde quiera. Hasta hoy. Y dice que se metió en la cueva. Dios le tiene que decir, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, ay, la contestación de Elías, la que muchos dan hoy día también. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuál sería la verdadera razón? ¿Sería por el celo? Tenía miedo, porque no dijo de una vez que tengo miedo, esta mujer me va a matar. Y le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Parece que en ese monte a Dios le gusta pasearse por ahí. Y quebraba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero ¿qué pasaba? Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, que también son muy comunes allá. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, fuego. En esta ocasión ese fuego, ahí no estaba Jehová. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando pasó el viento y el terremoto y el fuego, ¿dónde estaba Elías? ¿No le había dicho Dios que se saliera de la cueva? Tenía tanto miedo, hermanos, que ni siquiera se atrevió a salir de la cueva diciéndole a Dios que saliera de la cueva. Él caminó un poquito así, como que hizo que caminaba hacia afuera, hizo así, se creía que a Dios lo podía engañar, hizo así como hacemos a veces nosotros, pues si yo voy caminando, no me ves que voy, no me ves que voy corriendo, no me ven, aquí voy corriendo. Pero no salió. Y las instrucciones de Dios es sal afuera, salte afuera, le dijo Dios. La cuestión es que aquí dice que quizás cuando él comenzó a escuchar el ruido, dice, ¡oh! Ahí viene Jehová a hablar conmigo, porque la manifestación del fuego fue algo impresionante,
experiencia sobrenatural, y a lo mejor Elías dijo, bueno, Dios así se manifiesta conmigo de forma grande, espectacular, y a veces nosotros creemos que solamente así Dios hace milagros. Cuando hay mucho ruido, mucho escándalo, ahí es donde Dios está. Así creemos a veces. Y a veces Dios actúa así porque se necesita. Pero no todo el tiempo Dios actúa de la misma manera. Amén. A veces hay viento fuerte. A veces hay terremotos que todo el mundo está tambaleándose porque la presencia de Dios hace temblar a todo el mundo. A veces hay fuego que quema. Pero a veces está la presencia en un silbido apacible que consuela, que sana, amén, que restaura. ¿Sí entienden lo que quiero decir con un silbido apacible? Que a veces quizás usted no ve gente hablando en lenguas, usted no ve gente danzando, pero usted sabe que la presencia de Dios está en ese lugar, porque usted lo siente. Elías lo que necesitaba era paz. Amén. Amén. Elías tenía que saber que la presencia de Dios estaba con él. Amén. Voy a leer un poquito lo que dice el material, versos 9 y 10. A través de estos estudios hemos podido apreciar la actitud de Elías de siempre seguir las directrices de Dios. No obstante, la decisión de ir al monte Oreb la tomó él solito, ¿ok? Prueba de que el Señor no estaba indignado. Fíjense que a veces nosotros hacemos cosas por nuestra cuenta y Dios no se enoja con nosotros, sino que nos deja ver hasta dónde llegamos. Y la prueba de que Dios no estaba enojado con Elías es que primero le mandó un ángel que lo sostuviera, ¿verdad? Que le diera de comer. Ajá. ¿Qué? Le envió un ángel para que lo alimentara en su jornada y que la comida que le dio fue tan especial que lo sostuvo durante 40 días consecutivos. Y el hecho de que Jehová le hablara otra vez, el Señor nos conoce y Él sabe. El Señor nos conoce, hermanos. A veces queremos hacer a Dios como un ogro que no tiene misericordia. Dios tiene misericordia y nos conoce. Él sabe nuestra condición humana como es. Amén. Él nos está viendo todo el tiempo. Las palabras del Señor eran un tierno recordatorio de que se había apresurado a tomar una decisión de huir. Él había juzgado la situación con sus capacidades humanas y no con la dirección de Dios. O sea, cuando Elías recibe la amenaza de muerte, Elías no se tiró de rodillas a orar y a pedirle a Dios que lo librara de la muerte o que lo dirigiera a dónde me debo ir. ¿Ven la diferencia? Elías no se arrodilló a orar. No quiere decir con esto que pecó, ¿ok? No pecó. Simplemente se adelantó y quiso resolver las cosas a su manera. Amén. La pregunta de Dios rompe el silencio y abre comunicación con Elías cuando Dios le dice, ¿qué haces aquí? Se pudiera pensar que el celo de Elías que lo había llevado hasta Oreb era más humano que divino, carnal que espiritual, o era una combinación de ambos. Era cierto que Elías tenía celo, o sea, a él le dolía que el pueblo se hubiera ido tras los Baales, eso realmente sí le dolía, pero también tenía un celo por su vida. ¿Okay? En tanto que Elías esperaba la voz de Dios, seguro de que Dios le iba a hablar, porque todavía él cree en Dios, él no ha dejado de creer en Dios. Dice, recibió una orden, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Elías obedeció parcialmente, porque en el verso 13 se nos dice, y cuando Elías escuchó el silbido apacible y delicado, cubrió su rostro con su manto, y ahí es donde sale y se pone a la puerta de la cueva, o sea que todavía estaba adentro. Y vuelve Dios y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y es cuando él habla del celo que sentía. Ajá. Sí, sí. Yo pienso que es una repetición. El escritor lo repite, pienso yo, no sé. Que en el verso 10,
¿qué haces aquí, Elías? Él responde, he sentido un vivo celo por Jehová. Ok, y en el 13 vuelve Dios y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve y contesta la misma cosa. Cuando él le habla a Dios del celo que él tenía, ¿verdad? De por qué, la razón por qué él da por estar ahí, Jehová le da instrucciones. Jehová le hace ver a él, ve, vuélvete por tu camino, o sea, de donde viniste, regrésate, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, ¿dónde es que está lo de los 7,000 que lo leí? Ahora no lo veo aquí. Más adelante. Ok. Y Dios le da instrucciones de que vaya a ungir un nuevo rey en Israel, pero también le dio instrucciones de que fuera y que ungiera a otra persona para que lo sustituyera, a Eliseo. Dios le da instrucciones, le da nombre y apellido. Eliseo, hijo de Safat. Ve, tú vas a ungir a fulano como rey, pero a este. Oiga, ¿alguien me da hora? Porque yo estoy viendo la misma hora desde que empecé. Yo pensé que era temprano. ¿Qué hora es? Oh, entonces está bien. Es que como que he visto la misma hora. Ok, seguimos. Entonces, Dios le dio instrucciones, como que está el reloj en el mismo lugar. Se están multiplicando los minutos. Ok, entonces Dios le dice que escoja a Eliseo. ¿Y cuál era el trabajo de Eliseo? Era bueyero. Araba con 12 yuntas delante de sí y él iba en la última. Y pasando Elías por delante de él, ¿qué hizo? ¿Cómo fue el llamamiento de Eliseo? Elías pasó y le tiró el manto. Me imagino que Eliseo sabía que Elías era un siervo de Dios. Y entonces, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me deje pesar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te he hecho yo. O sea, Eliseo sabía que ese llamamiento ya no iba a regresar a ese lugar, que él iba a salir sin fecha de regreso. Amén. Y entonces, dejando los bueyes, vino, ok, ya eso lo leí, se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Y ya la historia de Eliseo pues es otra, un gran siervo de Dios, pero Elías tenía que moldearlo, Elías le tenía que enseñar, Elías tenía que formar al profeta que lo iba a sustituir. Amén. Lo tenía que preparar porque el ministerio de Eliseo tampoco iba a ser fácil. Iba a ser un ministerio también fuerte, de mucho enfrentamiento. Ok, entonces, para terminar, para concluir, vemos aquí que el título de la lección es Elías en el monte de Dios. Aquí Elías tuvo una experiencia, quizás no la que él pensaba, pero sí la que necesitaba. Amén. Amén. En este monte, ustedes saben que cuando Dios se le apareció a Moisés en este monte, dice la Biblia, porque la Biblia dice que ningún hombre puede ver a Dios cara a cara y seguir viviendo, no lo resistimos. Nuestra naturaleza no resiste ver la gloria de Dios. Pero dice que Moisés pudo ver ¿qué? Las espaldas de Dios. Moisés vio cuando Dios iba de camino a la gracia. ¿Ok? Vio las espaldas. Esto se conoce como una teofanía. ¿Teofanía? ¿Estoy bien? Teofanía. Y Elías también tiene una experiencia similar. Son muy pocas las personas en la Biblia que se nos dice que han visto, que han podido hablar con Dios de esta manera. Y Elías dice que Jehová pasaba. Cuando Elías iba saliendo, asomándose por la cueva, Jehová pasaba, y era cuando iba el gran viento, el terremoto, el fuego, y atrás un silbido apacible. En ese momento Elías realmente no necesitaba mucho estremecimiento. Lo que necesitaba era paz el hombre. Él lo que necesitaba era sentir que la presencia de Dios estaba con él guardándolo. Así que hay que confiar en Dios. Amén. Y cuando venga el desánimo, usted no piense que usted es el único y usted no piense que usted está en pecado, porque después de una gran bendición,
usted se siente cansado y agotado y fatigado y quizás hasta desanimado. Amén. Es muy normal. Es muy normal. Lo que hay que hacer es levantarse, no meterse en la cueva, porque si usted se mete en la cueva, lo van a ir a buscar. Nunca nos va a dejar. Amén. Estaba con los dos ángeles, tres, pero uno era Dios, ¿no? Y él, el rostro, no un hombre, pero era Dios, ¿no? En el caso de Abraham, necesito ayuda de Carlos, de Byron y de hermano Longo y Brian. En el caso de Abraham, dice Jorge, el día que se le aparecen tres personajes, yo creo que es cuando le dan el anuncio de Sodoma y Gomorra. Hay uno que queda con él, era Cristo. Entonces no es una, ¿cómo se llamaría eso? No es una teofanía, es, porque él me lo está diciendo porque a Dios nadie lo puede ver. Pero en ese momento, el que estaba con Abraham, ¿quién era? Jesús. Y el personaje que quedó con Abraham era Jesús. Era Jesús. No Dios Padre, sino Jesús. Amén, porque al Padre sí que no le podemos ver. Le vamos a ver un día, pero todavía no. ¿Sí, Byron? Muy atrás. Ah. Uh-huh. Ajá. Ajá. Porque Elías iba a morir. Digo, se lo iban a llevar. Porque estaba cansado y viejo. ¿Tú crees que Dios lo iba a quitar? Ajá. Su ánimo decae. Dios se los lleva para que no se pierdan, quieres decir. Pero en el caso de Elías, yo no sé cuánto tiempo, cuántos años duraría Eliseo aprendiendo de Elías. Yo no sé cuántos años más, porque Eliseo no era un profeta. Eliseo está trabajando con una yunta de bueyes y Dios le hace el llamado. Entonces Eliseo tenía que aprender y tenía que ver milagros de parte de Elías para que él deseara recibir. Como dijo después, yo quiero una doble porción de lo que tienes tú. Yo pienso que Dios ya tenía, el ministerio de Elías terminaba. Yo pienso que Dios tenía que levantar a otro, como cuando un ministerio termina, ya Dios tiene el sustituto. En el caso de Elías tuvo el privilegio porque no había otro que lo hiciera, no había otra persona que lo hiciera. Tenía que enseñarle a Eliseo, porque no había otra persona con el valor de Elías para hacerlo. ¿Ok? Pero en cuanto a que cuando un ministro o un siervo de Dios está cansado, ya Dios está preparando a otra persona de antemano. Ya Dios lo está haciendo, Dios, porque la obra no es de una persona, la obra es de Dios. Y el pueblo de Israel necesitaba un profeta fuerte como Elías que siguiera el trabajo. ¿Cuántos años tenía Elías? Yo no sé si él era un anciano ya.
porque tenía que escribir Eclesiastés. Ajá. A concluir. Ajá. Y yo lo que te puedo decir es que como Dios ve cosas que nosotros no podemos ver, de verdad, si no nos podemos poner a analizar a Dios y cómo Dios tiene con unos una misericordia que uno cree que no debiera tener y con otros no la tiene, que uno piensa que sí debiera tener. Dios es Dios en su soberanía. Él extiende su misericordia y Él que ve lo más íntimo de nuestra mente, de nuestro corazón. Es una interpretación, pudiera ser, o sea que antes que Elías se fuera a seguir decayendo en su fe, aunque yo creo que ya después de aquí se fortaleció, se levantó y siguió su camino. De Dios decirle a Elías que ungiera a Eliseo, hay que tener en cuenta que ya el ministerio, como usted dijo, el ministerio de Elías estaba llegando a su fin. O sea, ya estaba terminando su ministerio. Y como usted dijo, Dios tiene que escoger a otra persona para que ese ministerio siga. Que Eliseo fue ungido para ayudar a Jehú. Y entre el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo pasaron 75 años. O sea, 75 años. O sea, pasaron unos cuantos reyes, mi hermano. ¿Ok? Y hay que tomar en cuenta que ya Elías estaba en avanzada edad, estaba anciano. O sea, ya Elías no estaba en su mejor momento. No tenía su fuerza, como dice la hermana. O sea que si Jezabel no lo mataba, se iba a morir de viejo. Pero Dios tuvo misericordia y sabemos que Elías no vio muerte. Amén. Y que quizás aquel torbellino que vio ese día en la cueva, que ahí no estaba Jehová, después Dios vino y sí se manifestó en un torbellino, porque ya había paz en su corazón, ya podía soportar el torbellino y en ese torbellino Dios se lo llevó y lo transportó. Ya estaba listo, ya estaba listo. Dani. Que va a venir en la tribulación. Que Elías y Moisés van a estar en Jerusalén. Brian. Enoch. Elías y Enoch. Claro. Eliseo. Amén. Eliseo no empezó a ejercer su ministerio hasta que Elías fue transportado. ¿Ok? ¿Escucharon? Eliseo se mantuvo como un ayudante, como un siervo de Elías, hasta el momento en que Elías fue llevado, entonces su ministerio comenzó. Claro, se fortaleció. Ajá. Amén. 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 Dios les bendiga. Muy interesante, ¿verdad? La próxima semana vamos a ver algo de... No, la próxima semana hay un servicio especial, pero en la próxima escuela bíblica vamos a ver parte del ministerio de Eliseo. Vamos a ver un caso muy famoso de Eliseo. Y saben que una vez Rolando trajo un martes una reflexión que no se me olvida. Y el título que él le puso fue La unción que se perdió. Yo no sé cuántos estaban aquí ese día. La unción que se perdió, hablando de Eliseo. Porque Eliseo estuvo al lado de Elías y pidió una doble porción. Pero cuando Eliseo murió no hubo otro que deseara ese ministerio. ¿Okay? Y la próxima clase va a ser Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1. Y vamos a ver parte del ministerio del profeta Eliseo. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Venga siempre a las escuelas bíblicas, que aprendemos muchísimo. Ustedes aprenden, yo también. Amén.
Y antes de concluir, quiero hablar con ustedes, pero quiero que me miren, que me escuchen, aunque los niños están, pero que me escuchen. Los jóvenes están vendiendo arepas el día de hoy. Quiero explicarles a los que están aquí para que no piensen que somos molestosos. Los jóvenes tienen un viaje a Chicago O'Hare, el primer Congreso Nacional de AGEC, este año en marzo. Los jóvenes tienen que pagar su pasaje. Las actividades que se están haciendo es para ayudarles con el hotel para que no sea mucha carga. O sea, no quiero que nadie se confunde, que piense que yo estoy vendiendo comida para pagar pasaje a nadie. Los pasajes tuvimos la bendición de que bajaron a $284 ida y vuelta. Fue una bendición porque la agencia me los había dejado a 358 y yo me metía todos los días, 20 veces al día, y la semana pasada o antipasada me metí y yo vi que decía 284 y yo dije, no, esto tiene que ser un error. Y yo ahí mismo llamé a la agencia y yo compré 8 pasajes con mi tarjeta, que me los tienen que pagar porque estoy hasta aquí. Porque no quería que los jóvenes perdieran esa oportunidad de ir. Cada uno se economiza $74 en su pasaje. Pero el hotel, yo estoy buscando hotel, necesito un hotel que nos lleve y nos traiga la actividad porque yo no puedo rentar un carro. ¿Saben cuántas personas hay que van de aquí? Somos casi 18 ya. Yo no quiero que ningún joven deje de ir por esto, ¿me entienden? Porque va a ser una actividad muy especial donde yo sé que para ellos va a ser impactante. Ellos nunca han estado en un congreso así donde hay miles de jóvenes. Chicago es una región que es muy avivada, ¿sí? Es del viento recio y del terremoto. Y nuestros jóvenes necesitan compartir con otros jóvenes y ver que no son ellos solitos los que están aquí. Y que vean cómo trabaja nuestra iglesia. Nuestra iglesia no somos nosotros solos, somos mucha gente. Y entonces quiero que cooperen con los jóvenes. Hoy estamos vendiendo arepas. Se hizo un anuncio el domingo de que el próximo viernes, como es Día del Cariño, Día del Amor, Día de como usted lo quiera llamar, en vez de que usted se vaya a un restaurante a estar 3 horas haciendo una cola para que lo dejen entrar y lo estén apurando y quitándole los platos porque usted se tiene que ir, porque hay mucha gente esperando, ¿verdad? Que así se hace, Luis. Se le quitan los platos para que la gente se apure y se vaya. Para que usted no tenga ese trabajo, aquí va a haber comida. Por pareja se va a vender $15 la pareja, especial porque eso incluye todo. Si usted compra para sus hijos, el menú va a ser más barato. Creo que van a ser $3. No va a ser la misma comida, pero va a ser más barato para los niños, cosas que ellos comen. Así que coopere con los jóvenes. Yo no sé cuántos de ustedes ya se apuntaron para el 14 de febrero. Porque lo que pasa es que la comida se va a vender de 6:30 a 7:30 porque hay un servicio especial, ¿verdad, Carlos? Y a mí se me ocurrió, si es mala idea ustedes me lo dicen, a mí se me ocurrió que en vez de comer a las 10 de la noche, que comamos antes del servicio a las 6:30 hasta las 7:30 y el servicio se empieza a las 7:30 y así al salir, porque es que al salir después los muchachos tendrían que limpiar hasta medianoche. ¿Tú crees que no? Cooperemos. Exacto. ¿Cuántos de ustedes ya se apuntaron? ¿Se va a vender pasta? Si no pueden a las 6:30, ¿creen que hasta qué hora sería razonable? ¿Cuántos de ustedes les gusta comer a las 10 de la noche, 9 de la noche? No, ¿verdad? Mejor más temprano. Ok, pero entonces es lo mismo, si no vienen a comer a las 7, no van a llegar al servicio a las 7. 7:30. Está en sus manos, nosotros nos acomodamos a su conveniencia, servimos la comida a la hora que ustedes decidan, pero lo que quiero saber es para cuántas personas se va a cocinar. Se va a hacer pasta con pechuga de pollo, ensalada, pan, su bebida y un dulcecito por ahí. Eso no lo va a conseguir ni en McDonald's a ese precio.
Porque en McDonald's yo voy y cuando voy con todo gastamos casi $40. Yo me imagino que los que estaban en la reunión de líderes, como Carlos Andrés con Monse, Jorge, todos los que estábamos ahí ya nos apuntamos. Apunta, porque a mí una gente me animó y esos son los primeros que hay que apuntar. Apúntate Monse y Carlos, Jorge y Suseli, Toño y Mayra. ¿Ok? ¿Quién más se apunta? Giovanni con Miriam, Cintia con Pedro. Mirna, ¿quién sabe? No sabemos si Mirna va a estar con Osvaldito o con quién va a estar esa noche. Va a estar con el otro. ¿Qué van a hacer? El hermano, mira acá, el hermano. Aunque usted no tenga pareja, puede comer también, hermano. No se discrimina. Usted puede comer también. $8 si es una persona sola. Mira, Sarita. Ok, no nos alborotemos para hacerlo rápido. Ronald levantó la mano. No, no es espagueti. Va a ser pasta Alfredo. Pasta Alfredo. Pechuga de pollo a la parrilla. Con ensalada, pancito. Jorge y Carolina. 8. El domingo les aclaro bien a qué hora. No, el servicio va a ser bien cortito. Es algo sencillo. ¿Qué? ¿Apuntaste, Sole? ¿Apuntaste a Jorge y Carolina? A Edwin y a Lice, porque no quiero que ayunen ese día, Edwin y Lice. A Lili y a Clayton. ¿Qué? Cuando los niños, escuchen bien. Aló. Cuando usted esté comiendo su comida romántica con su parejita, o si es solito, pues esperando que llegue. Los niños los van a tener en un cuartito aparte para que usted se relaje y coma tranquilo. ¿Ok? 8 si no a 10. Que le pague a su pareja, a su madre. A la madre de él. A la mamá de Brian, pues. Bueno, para ver si hay un gran encuentro. Bueno. Gracias, hermanos, pero ahora salga por la cocina y cómprese arepitas que están bien ricas. Hay arepas de pollo y hay arepas de jamón, queso y ensalada. Vamos a estar en pie. No sé. Allá les dicen, no sé, de pollo venezolana. El plato $5, 2 arepas y una soda. Si usted va a un negocio que está aquí abajo, las venden a $8 las arepas. Así que un baratillo. ¿Tú las has comido? Ok, vamos a hacer silencio para despedirnos. Hermanos, Dios les bendiga. La actividad que tenemos el día viernes es una actividad familiar. No crea que porque vamos a hacer una cena de parejas, usted no tiene que traer